¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Hola, muy buenos días para todas, para todos y para todes. Es para mí un gran placer darle la bienvenida a Juan Carlos Benavides. Pero antes de hacer la introducción, voy a recordarles varias cosas. Primero, para todos los que están aquí, por favor no vayan a activar su Zoom ni el micrófono de su Zoom porque generamos caos. Para todas las personas que nos están acompañando de manera virtual, por favor mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados y vamos a dejar entonces las preguntas para el final. Las pueden escribir en el chat o podemos después habilitar los micrófonos y las cámaras para que ustedes mismos hagan sus preguntas. ¿Listo? Entonces yo, faltando como unos 10 o 8 minutos antes de las 12, sí, me paro aquí al frente y te digo gracias. Eso es mucho más amable de lo que pensás bien. Ariana, sí, Ariana, ella es complicada, Bueno, entonces, hola Álvaro, tranquilo. Vale, muy bien. Entonces, Juan Carlos Benavides realizó su pregrado en la Universidad de Antioquia, después hizo su maestría en la Universidad de Puerto Rico, después se volvió más al norte y se fue a hacer su doctorado en la Universidad de Southern Illinois, ¿cierto? E hizo un postdoc en la Universidad de Oregon, ¿verdad? Bueno, actualmente es profesor asociado en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, aquí nuestros vecinos. Y Juan Carlos es ecólogo de ecosistemas con enfoque especial en comprender cómo el cambio climático impacta a las comunidades humanas y a sus medios de vida debido a cambios recientes en los sistemas atmosféricos, criogénicos, geomorfológicos y biológicos en las regiones tropicales. El trabajo de Juan Carlos se centra en la intersección de la ciencia y las políticas de cambio climático, con un interés particular en el diseño de paisajes resilientes para apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación a climas de los Andes. Como podemos ver ya en la diapositiva, pues tal vez el enfoque sea andino o mucho más complejo. Pues muchas gracias Juan Carlos por venir y adelante. Bueno, primero me escuchan con este volumen que dicen en la sala. ¿Sí? Ahora ha sido más duro. No, pero no en la sala de ustedes. ¿Listo? Bueno, entonces primero que todo pues agradecerles la invitación a todos ustedes, en particular a Adri pues, y la colaboración que llevamos ya durante un tiempo. Ha sido pues un honor poder compartir esto con ustedes. Y quería empezar la presentación. ¿Será que apuntamos? No, es que este es el Zoom. No está funcionando el cosa para pasar. ¿No? Ven. Mira acá en el computador. ¿Ya? ¿Será que cómo has estado moviendo? Ya. Ya. Primero que todo, o sea, como dar los agradecimientos. Muchas organizaciones e instituciones han colaborado para que ustedes puedan, pues, para que puedan compartir esta información con ustedes, pero más que eso a los estudiantes. Esto es una universidad, hay profesores aquí sentados y como profesores todo el mundo sabe que el trabajo lo hacen estudiantes y uno básicamente como que se apropia de ese trabajo y lo comunica y lo agrega de cierta manera dentro de la honestidad pues, de compartir esa información, pero todo el trabajo que se ha desarrollado acá ha sido basado principalmente con estudiantes, egresados o colaboradores. En particular rescatar la colaboración con ciertas unidades como el Servicio Forestal de Estados Unidos y el Departamento Nacional de Planeación en diferentes proyectos. Y lo que quería yo con esta charla, y es que pues, es algo lo que he venido pensando mucho, y es que nos preocupamos mucho el efecto climático sobre nosotros y a veces ignoramos que hay un efecto de retroalimentación que va y viene varias veces. Y me acuerdo de estas palabras y se reconoce en el fondo de esta imagen. Esto es del Señor de los Anillos, es el camino de Frodo y ellos donde van y vuelven de su camino de la comarca y es parte del mensaje. Pero no está haciendo. ¿Otra vez? Me está poniendo pasar. ¿Es de COVID? Sí. Ah, sí, eso es, sí, este es el Hobbit, sí señor. ¿Nada? No. Pero no te sirve a ti para. Sí, pero sino que el Hobbit es referenciado al Señor de los Anillos al principio, con el camino de vuelta cuando él abre el libro. Entonces es de ahí, no del... Ya. Listo. Entonces la charla estaría en varias partes, nos vamos a saltar eso porque nos hemos...
Y quería empezar con esta sección y es básicamente identificar los diferentes procesos que controlan estos ambientes del cambio climático, haciendo énfasis en los procesos de retroalimentación. Entonces, durante los 80s y 90s se trabajó mucho un tipo de modelos, que eran modelos principalmente atmosféricos, preocupados por el cambio climático, donde básicamente el principal agente que ocasiona esto es el imbalance de radiación que entra y sale de la atmósfera a través de la Tierra y su proyección al espacio, y entonces pues la Tierra estaría en unas cuadrillas y sus modelos atmosféricos más o menos describían cómo existían eso. Y las entradas a partir de otros sistemas que son pues ya las coberturas de la Tierra y cómo esos diferentes agentes interactúan con la atmósfera eran más o menos excluidos en este tipo de modelos más climáticos. Y claro, los modelos recientes reconocen que es un sistema Tierra, que no es solamente un sistema atmosférico, y que tanto la criosfera como la biosfera, como procesos del suelo, como procesos biológicos relacionados a procesos físicos como albedo, se vuelven importantes. La producción de aerosoles, el papel del fuego en ciertos fenómenos, como la producción de aerosoles, metano y otras partículas que afectan ese balance de radiación. Y esta diapositiva sobre todo para resaltar ese papel de retroalimentación, donde esa retroalimentación uno cree que es algo más reciente, pero hay ciertos procesos que se nos escapan y se nos olvidan. Y esto es una imagen más o menos del Cámbrico tardío hasta reciente, esos son millones de años en el eje X, y lo que está en rojo son reconstrucciones de temperatura utilizando diferentes isótopos de oxígeno 18 en sedimentos y rocas principalmente, y lo que está en verde es la reconstrucción de CO2 a partir de diferentes proxies. Y uno se preocupa mucho que el cambio climático es ocasionado por los gases de efecto invernadero, pero si eso fuera realidad a una escala amplia en la historia de la Tierra, estas dos figuras estarían correlacionadas, o sea, ambas curvas covariarían de una manera importante, y lo que vemos aquí es que en realidad una va por un lado, otra por el otro, y en algunos momentos sí se relacionan y en algunos momentos no se relacionan tanto, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cuál es el papel de estos gases de efecto invernadero y por qué son tan importantes ahora? Y una segunda parte de esto es que si uno piensa sobre el estado de la Tierra en este momento y la compara con los proxies históricos, la Tierra en este momento es un lugar frío y húmedo comparado con otros, frío y seco comparado con otros momentos en la historia de la Tierra. Obviamente aquí hay un mínimo en el Ordovícico, que lo más seguro es que fue más bajo que el actual, pero en términos generales la Tierra ha tenido una relación independiente con la concentración de gases de efecto invernadero, donde la temperatura de la Tierra es controlada principalmente por su relación orbital con el Sol. Siguiente. Y esto solamente para reflexionar el papel que tienen las coberturas naturales. Esto es una relación entre el desarrollo, entre el inicio del Holoceno, hace más o menos 10.600 años, donde se empiezan a retirar las masas glaciares en la parte norte de Norteamérica principalmente y la parte norte de Asia, en Siberia, y se empiezan a desarrollar diferentes tipos de humedales, y esos humedales empiezan a producir metano. Entonces hay una interacción entre la parte orbital, donde hay un calentamiento normal de la Tierra siguiendo sus procesos glaciares interglaciares, pero hay una retroalimentación con procesos biológicos, como es el desarrollo de estos humedales en ecosistemas templados o ya boreales en la parte más norte, que es una cantidad de tierra importante en el planeta, y por lo tanto la cantidad de gases que se produjeron en su momento sirven de bomba para el inicio de ese calentamiento del océano. Entonces, como una interacción entre el control que puede la parte biológica de coberturas ejercer sobre el clima, no solamente el clima sobre esas coberturas. Y esto es la estimación del papel que diferentes coberturas han tenido en la concentración de gases atmosféricos desde el Holoceno. Entonces, como vemos acá, hay diferentes sistemas. Lo que está a la derecha es que le ha aportado CO2 a la atmósfera, y lo que está a la izquierda de esta gráfica es que le ha quitado. Y podemos ver que hay procesos biológicos como este que está arriba, que es la compensación de carbonato en corales, que ha producido una cantidad importante de CO2 que se ha ido hacia la atmósfera, y al mismo tiempo la acumulación de carbono en suelos orgánicos ha sido el principal factor removiendo CO2 de la atmósfera desde tiempos del Holoceno. Esto no es reciente, estos son escalas de miles de años, reflejando así el papel de los ecosistemas en el control de la química de la atmósfera,
previo a las acciones del hombre en el aumento de las emisiones y la concentración de gases. Y así estos humedales se vuelven el principal sumidero de CO2 en los últimos 10.000 años. Y esto es solamente para enfatizar que realmente la temperatura de la Tierra está correlacionada con las posiciones orbitales del Sol y la cantidad de radiación que llega del Sol hasta más o menos principio de 1900. Y debido al aumento de concentración de gases invernaderos hacia 1970, hay un desacople importante entre la temperatura y la cantidad de radiación, dando énfasis que aunque en tiempos históricos y paleontológicos y paleoecológicos la temperatura es controlada por la rotación orbital de la Tierra, en tiempos recientes esa temperatura es controlada principalmente por la acumulación de gases de efecto invernadero. Y eso nos trae un dilema, y es que hay procesos que ocurren a millones de años, procesos que ocurren a miles de años, procesos que ocurren en cientos de años y procesos decadales. Y parte de estos procesos de gases de efecto invernadero es solamente una pequeña señal que a duras penas vamos a ser capaces de detectar en el futuro, porque eso puede que dure 1000, 2000 años. Pero en términos de los sedimentos o la evolución de los ecosistemas en la Tierra, es una fracción de segundo. Y obviamente la gráfica más importante, la que elige economías enteras, la que en este momento está en la COP de cambio climático tratando de gestionar y manejar. Esta es los cambios en concentración de CO2 a lo largo del tiempo en la atmósfera, principalmente desde Mauna Loa, pero este es un resumen de varios observatorios, iniciando más o menos en 320, 330 partes por millón en 1960, y en este momento estamos por encima de 422 partes por millón. Esto es de septiembre de este año, donde esperamos que pasar la meta de 420 partes por millón iba a ocurrir hasta el 2030, la pasamos ya hace más de un año. Y como pueden ver, esta tasa, a pesar de todos los esfuerzos, reuniones y viajes y palabras que nos hemos gastado, esta curva no muestra ninguna señal de abatimiento. Y esta curva es el principal mecanismo de gestión contra el cambio climático actual. Y si fuéramos a luchar contra el cambio climático, esta curva tendría que empezar a agacharse. Pero como podemos ver, esta curva sigue aumentando debido a diferentes procesos que pues, no caben dentro de esta charla, pero son relevantes. Pero lo que quería discutir en esta charla no era solamente la parte de acumulación, sino fíjense la oscilación anual que hay en el CO2. Y esa oscilación se da principalmente por lo que está en el fondo de esa imagen, que son las hojas caídas. Y esto es un ejemplo de cómo las coberturas y los ecosistemas naturales controlan esa química de la atmósfera. Lo que ustedes ven aquí, estos picos son los diciembres y los eneros del hemisferio norte, donde las hojas que caen durante el otoño se descomponen y aumenta la concentración de CO2 durante ese momento. Y luego, cuando las hojas crecen hacia el verano, nuevamente en esas latitudes, la concentración de CO2 se reduce. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos muestra que las coberturas juegan un papel fundamental en eso, tanto que son capaces de modular en casi 5 a 10% las concentraciones de CO2 durante el año en cualquier sistema. Claro, y eso tiene repercusiones en el clima. Estos son los diferentes modelos climáticos, estas son las temperaturas observadas, y como pueden ver, estamos más o menos en 1.4, esto es como el 2022, donde 2023 fue el año más caliente en récord, pero 2024 Copérnicus avisó que ya este año va a ser el más caliente, registrado desde el inicio del 1817, seguido por 2023. Entonces podemos ver que hay unos aumentos de temperatura, pero esos aumentos de temperatura, estos son los promedios, los observados en ciertas regiones, y este es un artículo muy interesante sobre el efecto en montañas. Lo que ustedes ven es esta línea, es el promedio de diferentes montañas. Y eso está aumentando a una tasa que es equivalente a 3 grados desde 1970, comparado con 1.4 grados en global, casi el doble de las tasas globales. Y claro, y esto lo monitoreamos con diferentes... El video. Ah, el video. Y claro, esto lo observamos en diferentes climas, y esto ya estamos parte de una red de monitoreo donde se monitorea el clima en diferentes sitios. Esta es una cima en Cocuy, más o menos a 4.300 metros de elevación, y lo que se nota en algunos de los sensores de temperatura que se tiene allí no es un aumento de la temperatura a esta elevación en particular, sino que hay una reducción en temperatura, y uno no sabe si es un problema de radiación, si es un problema de desarrollo de la vegetación que está tapando los sensores, o si en realidad hay un proceso atmosférico climático que está haciendo que la temperatura en esta cima particular descienda. Entonces hay un fenómeno. También pueden notar las diferencias entre la parte de sotavento y barlovento
de la cima con el desarrollo de la vegetación en particular. Listo, pues quiero volvemos a la presentación. Y claro, ¿y cómo luchamos contra estos cambios en la atmósfera? Hay diferentes maneras. Las emisiones vienen principalmente de la emisión de combustibles fósiles y hay un poquito involucrado de cambios en el uso de la tierra. Y hay unas absorciones que son naturales, que son, por ejemplo, la disolución de ese CO2 en los océanos o lo que podemos absorber nosotros a través de los diferentes procesos de cambios en el uso de la tierra, agricultura, diferentes procesos. Fíjense que aquí no hay tecnología. Esto es solamente como el desarrollo de estos ecosistemas. Y lo que no somos capaces de gestionar se va a la atmósfera, que es justo lo que tratamos de hacer. Entonces, gran parte de las estrategias es reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que regresan a la atmósfera utilizando diferentes estrategias. Una es reducir esta parte gris acá, que obviamente es una parte más de los sectores, entonces aviación, transporte, generación de energía, todo eso es a reducir otra parte. Y otra parte en la cual trabajamos mucho, pues al menos yo como ecólogo y como biólogo, es tratar de trabajar los sumideros terrestres. Siguiente. Y esto fue lanzado en la COP ahora de Cali por el IDEA, es el nuevo inventario de gases de efecto invernadero, y no actualiza mucho el anterior en términos relativos, ciertas actualizaciones importantes en términos absolutos, pero solamente para resaltar aquí dos procesos importantes. Como país, nuestras emisiones están concentradas principalmente en este azul clarito, que es silvicultura, usos de la tierra y cambios en el uso de la tierra y bosques, principalmente deforestación. Lo que está en naranja también es un porcentaje importante, que es agricultura, que de cierta manera no podemos desconectar, porque en agricultura también está ganadería, no es solamente pues, como sembrar y todo, sino el ganado. Y eso va a tener unas implicaciones realmente. Y fíjense en la magnitud de esta cosita por acá. Y en términos de gases, tenemos los inventarios de gases, donde cerca del 70% de los gases son CO2, 23% de los gases son metano y 4% de los gases son óxido nitroso. Y una cosa que tiene esta aplicación muy interesante es que uno puede descomponer esto por gases. Entonces lo que ustedes aquí ven resaltado en este caso es el metano. Entonces el metano es el 23% de las emisiones de nuestro país y se la vamos a descomponer por las actividades o los sectores. Vemos que el metano está reportado como parte de la agricultura, que casi todo el metano que tenemos reportado para nuestro país o viene de la agricultura o viene del manejo de residuos, que obviamente en los rellenos sanitarios se utiliza mucho. Y hay un poquito que viene asociado a la producción de energía, principalmente en las piras y la extracción de los combustibles fósiles usados. Pero fíjense que todo el metano en nuestro país viene de una sola fuente que es agrícola y es solamente las estimaciones indirectas asociadas a la ganadería, que son la fermentación hermética, la fermentación entérica del abdomen de los rumiantes. ¿Cierto? ¿Y esto qué impactos tiene? Esto es dibujo de la condición coreográfica. Esta diapositiva es tomada prestada por Luis Ceballos y lo que ustedes pueden ver aquí es el Ritacuba negro visto desde la cara norte, mirando de frente en una expedición de la Comisión Coreográfica de Agustín Codazzi hacia 1840-1845. Y esto es hace un par de años la misma imagen mostrando pues parte de los retrocesos glaciales con las implicaciones que ustedes se imaginarán, aunque no tan así porque debido al tamaño tan pequeño de estos glaciares en realidad el aporte hídrico hacia las cuencas aferentes de los glaciares son relativamente pequeñas. Entonces en realidad no hay un impacto fuerte en la hidrología del retiro de estos glaciares o al menos en el servicio de agua hacia las comunidades, pero sí a las comunidades biológicas y microbianas que viven en esa criosfera. Hay otra parte de estas consecuencias, esto solamente para mostrarles extinciones en la cima de algunas montañas. Estos son cambios de rango de algunas especies de Speletia que a medida que están más altas, esa capacidad que tienen las especies de migrar se reduce y muchas de ellas se extinguen con el estimado que más o menos 3 o 4 especies de Speletia se van a extinguir en los próximos 20-30 años a nivel general debido a esa extinción en la cima. Y no solo eso, sino que a medida que esas especies son empujadas en las cimas, van desapareciendo de las áreas protegidas, se van saliendo de las áreas protegidas empujadas por esos procesos de migración. Es solamente para mostrar un poquito las consecuencias desde la parte biológica.
Y ahora nos metemos un poco ya en lo más específico, que son los costos de mitigación y adaptación al cambio climático. Gran parte de este trabajo es basado en este artículo de Griscom del 2017, donde señala la relevancia de diferentes ecosistemas y su capacidad que tienen de mitigar el cambio climático. Piensen esto también en áreas totales establecidas. Y si lo pensamos en términos de país, nuestro país lo piensa mucho en restauración de bosques tropicales o crecimiento de bosques. Pero fíjense que ese no es el único que ocurre. Manglares tienen un papel importante, bosques tropicales están aquí un poquito más pequeños, bosques secos si lo ven aquí más pequeños. Estos son los páramos, como pueden ver, son casi nulos. ¿Por qué? Primero por el área pequeña que tienen. Entonces obviamente el impacto que puedan tener en las ganancias totales es pequeña porque, o sea, en Colombia hay 3 millones de hectáreas de páramo, pero hay 48 millones de hectáreas de bosque. O sea, es un papel de escala. Sin embargo, una hectárea de páramo tiene más carbono que una hectárea de bosque tropical. Una hectárea de páramo puede tener entre 300 a 400 toneladas de carbono, contando el carbono del suelo, mientras un bosque puede tener entre 200 a 350 toneladas. Y algunos sitios, como por ejemplo, humedales como estos de suelos orgánicos, pueden tener hasta 1000, 1200 o hasta 2000 toneladas de carbono por hectárea, que si lo traducimos a CO2, son casi 4000 toneladas de equivalentes de CO2 planeados. Entonces nos muestra el papel de los diferentes ecosistemas y lo que está en los tonos más suaves indica que es carbono que no puede ser afectado, o sea, que lo que podemos gestionar es lo que está en los colores intensos. Si está en café, son suelos, si está en verde, biomasa. Entonces en humedales tropicales hay una gran parte de esto que no es vulnerable, pero hay una gran parte que es que cuando se pierde no se recupera. Eso quiere decir que si usted tiene una degradación sobre estos sitios y pierde ese carbono, el tiempo que se demora el ecosistema en recuperarse es tan grande que no sirve como mecanismo de gestión para el cambio climático, es casi inerte. Y obviamente esas emisiones ocurren de diferentes maneras, o como ese papel que tiene ocurre de diferentes maneras. Si es que usted tiene el evento de degradación o el disturbio que tenga, ese evento realmente remueve la biomasa de superficie y puede afectar el carbono del suelo. Ese carbono del suelo no se pierde inmediatamente. La biomasa tampoco se pierde inmediatamente, pero en términos de contabilidad sí se pierde inmediatamente, porque un árbol usted lo corta y se cae, y en ese momento cuenta como emitido. Así se convierte en una silla que vive 100 años, o sea, él sigue contando por la manera que se cuenta. Pero hay un tiempo durante ese disturbio ocurre, se mantiene el uso de la tierra y luego se empieza a recuperar. Y ambos sistemas se recuperan, el sistema de la biomasa aérea y el sistema del carbono en el suelo. La cosa es que ese carbono en el suelo toma mucho más tiempo, a pesar de ser un comportamiento mucho más grande. Y eso se relaciona con la imagen anterior, donde las afectaciones no afectan todo el contenido que existe. Y todo ese contenido que ha sido afectado no puede ser recuperado en tiempos que sean viables o manejables. Con los humedales hay un evento adicional, y es que está el metano. Los humedales de manera natural emiten metano, y una cosa que debemos recordar del informe del IDEAM es que no hay metano asociado a los bosques naturales de nuestro país. Eso quiere decir que metano no está contado, las emisiones de metano en los ecosistemas naturales no hacen parte de los inventarios nacionales. Pero en el momento en que usted tiene un acto de degradación, realmente usted tiene no solamente una pérdida de carbono, sino un aumento de las emisiones de metano. Y cuando usted recupera el sistema, esas emisiones tienen un pico. Entonces recuperar un humedal no necesariamente es climáticamente beneficioso, a no ser que usted maneje muy bien las emisiones de metano, porque las emisiones de metano, justo cuando usted recupera los humedales, se disparan y eso hace que usted tenga que invertir más o esperar más tiempo para tener una ganancia neta en la reducción de emisiones. Y no pasa con Listo, diferentes estrategias para manejar esto. Este señor no está cortando el árbol, lo que está haciendo es sacando detritos. Los detritos se cortan con una motosierra y uno le saca como una tajada al árbol y mide la cantidad de carbono. Esto para medir la cantidad de carbono acumulada en la madera muerta o en la madera en estado de descomposición, así como estimar las tasas en las cuales esa madera que cayó. Pero ya se olvidan, ¿no? No se No. olvidan. Deja ese. No, porque ahorita ya lo tengo acá.
Y vamos. Más abajo, más abajo. Ahí en la 21. Perdón, las preguntas se hacen al final. Sí. Entonces, diferentes estrategias se utilizan para gestionar estos ecosistemas. Fíjense que una implicación es que o estos ecosistemas han sido degradados en el pasado, están siendo manejados de manera activa o tienen algún riesgo de ser degradados. Un ecosistema que no tenga ninguna de estas amenazas, o sea, un ecosistema dentro de un parque nacional bien conservado, no es susceptible de ser gestionado o manejado para la lucha contra el cambio climático, porque ya está haciendo el papel que tiene que hacer. Entonces no cuenta en los créditos de carbono, no cuenta en los inventarios de carbono y no cuenta en los inventarios de gases de efecto invernadero de los países en términos de gestión. Sí, eso es básicamente las tasas de recuperación luego de la degradación y el carbono del suelo, y uno puede hacer diferentes estudios con respecto a eso. Quería resaltar aquí la degradación de diferentes humedales, sea por ganadería, en este caso por ganadería, o por drenajes. Tienen diferentes impactos. Si usted tiene un impacto por ganadería, generalmente el suelo sigue estando húmedo y usted continúa con unas altas tasas de producción de metano que son aumentadas o interactúan en la retroalimentación positiva con el manejo del ganado, con la fertilización que el ganado pone a través de la concentración durante su digestión. Pero si usted drena, usted reduce el metano. Entonces, un humedal que haya sido drenado en realidad tiene menos metano y es difícil argumentar climáticamente que usted lo va a recuperar en mitigación, porque el momento que usted lo inunde va a tener metano y va a tener mucho metano al menos durante los 3 o 4 primeros años. Entonces, dependiendo del tipo de degradación, se tiene que entender muy bien cuáles son los impactos climáticos que uno puede gestionar con ellos. ¿Sí? Y claro, y esto se hace, y esto es como el premio al esfuerzo. Entonces, cuando tenemos estrategias de manejo y la recuperación de páramos, tenemos que la biomasa y el carbono del suelo se recuperan a ciertas velocidades. Si tenemos estrategias de protección solamente en las cuales el carbono como que no se le hace absolutamente nada, sino que se deja el sistema que se recupere solo, las tasas de recuperación son muy lentas, y si uno hace restauración activa, esas tasas se recuperan muy rápido. Pero si se fijan, un sistema manejado se recupera tan rápido como un sistema restaurado, haciendo que la inversión, como el retorno a la inversión sea mucho mejor desde el punto de vista de manejo, o sea, que los páramos puedan estar siendo usados a través de estrategias sostenibles en vez de ser o totalmente abandonados a que se recuperen solitos con todas las barreras a la sucesión económica que puedan tener, o con unas inversiones económicas importantes en la restauración de los páramos. Ay, perdón. Sí. Ahí. Ahí. Y esto pues lo podemos escalar a nivel del país. Esto es más o menos los contenidos de carbono de suelo de los páramos de nuestro país por ventana, y cada una de estas son esas diferentes ventanas. El tamaño total de la barra es el contenido total de carbono estimado para este sitio. Lo que está en rojo es carbono que está en sitios degradados. ¿Eso qué quiere decir? Que este carbono puede ser recuperado y estas barras rojas se pueden hacer más grandes. ¿Por qué? Porque ese carbono se ha perdido a través de las diferentes actividades de degradación, con ciertas potencialidades que son más o menos en total entre 40 a 60 teragramos para el país, lo cual no es tan importante en términos de los compromisos totales que tiene Colombia en términos de gestión. Y encima de eso son recuperaciones muy lentas del carbono, pues a pesar de lo importante que puedan ser los páramos para la diversidad y la cantidad de carbono que tienen, ese carbono ha tomado tanto tiempo en acumularse, y las áreas degradadas en realidad no son tan amplias como uno esperaría, que en realidad no es muy rentable el recuperar estos sitios en términos de los inventarios totales. Claro, a una escala local sí opera, porque pues carbono es carbono y donde usted pueda luchar contra el cambio climático está bien, pero en términos de metas nacionales es mucho más interesante otros ecosistemas, como por ejemplo los humedales amazónicos. Entonces estos, por ejemplo, son humedales con suelos orgánicos a lo largo de la Amazonía. Estos son diferentes puntos de muestreo. Esto es un mapa recientemente publicado de esos sitios, y lo que quiere decir es que más o menos en un área que es entre el 8 al 9% del área de la Amazonía, solamente en los suelos hay tanto carbono como en todos los bosques amazónicos. Es parte de los resultados, con unos impactos importantes en la degradación, que no conocemos cómo la degradación está modificando el balance de gases, porque aquí hay metano, hay óxido nitroso, pero no hay estimaciones acerca de cómo esos procesos de degradación específico están interactuando con las emisiones de esos humedales. Y solamente para reconocer algo, y es el papel de los fuegos. Esto es historia, esto es miles de años. Esto aquí
no se ve muy bien, pero esto es un 8, creo, si esto es 8.000 años en el pasado, y lo que ustedes ven son el porcentaje de carbono que es de origen pirogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que ha tenido un proceso de combustión importante por fuegos naturales, y vemos que sitios hace 8.000 años, 7.000 años, principalmente en la región de India, tenían fuegos todo el tiempo, donde ese carbón pirogénico es casi el 15% de la materia orgánica que tiene. O sea, esos sitios se quemaban todo el tiempo. Entonces, y eso tiene un papel importante porque ese carbón pirogénico es capaz de estabilizar el resto de la materia orgánica y hacer que estos humedales preserven esos pantanos con mucho carbono durante miles de años. Tanto es así que el día de hoy todavía existen a pesar de ciertos procesos climáticos importantes que se han modificado. Esto solamente para resaltar el papel del metano. Este es el Valle de los Cojines en el Parque Cocuy, del lado del Arauca, y cuando uno mide la cantidad de metano emitido por los humedales de sus colinas degradados contra los conservados, los degradados emiten casi 6-7 veces más, y si uno pasa eso a tasas anuales, la diferencia entre el conservado y el degradado es equivalente a 247 toneladas de equivalentes de CO2 por la gran cantidad de metano que es emitido. ¿Eso qué quiere decir? Que claro, obviamente esta turbera está bien conservada y este suelo está bien conservado acá, pero las áreas que están siendo degradadas, las pérdidas de metano son tan altas que hacen parte de la subsidencia del humedal. O sea, el humedal pierde tanto carbono que pierde masa y usted puede medir cuánto pierde el año a año. Bueno, y esto pues hay otro ecosistema donde hemos trabajado. Estos son... Sí, ya. Estos son bosques amazónicos, y parte de las estrategias es un tipo de instrumento que llaman unas torres de covarianza, donde a la universidad les gusta mucho, pero los estudiantes se suben a esa torre con su ARL y todos sus seguros, y arriba pues están los diferentes instrumentos que tienen. Al fondo está el río Amazonas, eso es el Parque Nacional Natural Amacayacu, y las mediciones que se han tenido ahí indican más o menos unas ganancias muy leves durante los últimos, antes del 22 al 20, pero no hemos tenido casi nada. Como pueden ver, el panel ahí ya estaba todo sucio, entonces no ha estado funcionando mucho el último año, pero es un instrumento que mide la relación entre la atmósfera y la parte terrestre de la Tierra, en este caso la biosfera, y es capaz de determinar los cambios de masa de CO2, vapor de agua, energía y diferentes procesos. Ese intercambio nos permite hacer un intercambio neto del ecosistema, no solamente medir el crecimiento de las plantas, sino el crecimiento absolutamente de todo, de los microorganismos del suelo. Ya no hay más videos. Ahí. Entonces, bueno, y esa es la torre, y esos son los resultados. Y uno utiliza esa torre. Esto, por ejemplo, es un sitio experimental que tenemos, donde hay unas áreas degradadas y unas áreas conservadas en páramos. Siguiente. Y aquí llegan los desafíos, y es que son instrumentos tecnológicos que utilizan unos análisis, unas estructuras de correlación y covarianza, y hay una señal espectral en la covarianza. Y hay una manera en la cual esos instrumentos son capaces de, o sea, la demora en la obtención de la información de la señal de viento, con la demora en la información de la señal de gas, produce unos ruidos espectrales que no son tan fáciles de diferenciar o conseguir las covarianzas. Entonces, cuando hacemos los balances de manera natural, esta gráfica por ahí, porque es el balance de radiación con el intercambio entre el ecosistema, donde el ecosistema satura casi a 700, o sea, súper bajito satura y ya no asimila más, sino que quería mostrarles, ustedes no ven aquí diferencias entre ellas, ¿cierto? Esta no tiene corrección espectral y esta tiene corrección espectral, son las mismas. Esta es la degradada, la conservada, las señales son, no, estas cuatro imágenes son iguales. Pero lo de la izquierda es un sitio, lo de la derecha es otro sitio, lo de arriba es sin procesamiento de la señal espectral, lo de abajo es procesado con la señal espectral. Pero cuando uno acumula esto al año, las diferencias son dramáticas. Lo que está a la izquierda no tiene corrección espectral. Las gráficas de arriba es el balance neto de CO2 durante el año, esto es del año pasado. Si fuéramos a leer la de la izquierda, fíjense que este es el punto cero de balance de carbono. Quiere decir que los dos humedales perdieron carbono todo el año, tanto el degradado como el conservado. Pero si utilizamos la corrección espectral, fíjense dónde está el cero. Y el humedal al principio del año, en el verano de enero, pierde. Pero apenas empieza a llover, él empieza a acumular. O deja de perder tanto, y ya lo que las plantas están asimilando compensa. Y el balance neto anual es un poquito de pérdida, pero no son las pérdidas de casi 2 toneladas por hectárea por año. Son pérdidas de 0.1 toneladas, 0.1, 0.3 toneladas por hectárea por año. Donde el natural está perdiendo más que el degradado.
Y lo mismo para la señal para metano, los humedales siempre producen metano, por eso la curva va así, el humedal siempre está produciendo, aunque las tasas son muy poquitas, esto es 0.5 toneladas por hectárea por año, y abajo está el diagrama de precipitación. ¿Por qué esta diapositiva? Porque hay una señal de los ecosistemas, pero tenemos unos desafíos analíticos en los cuales uno tiene que hacer un esfuerzo adicional para el procesamiento. Bueno, ¿y todo esto para qué? Para decirles que si uno utiliza todos estos humedales en solamente el 6 o 7, como en el 6 o 7% de las coberturas de nuestro país, somos capaces de compensar absolutamente todos los compromisos que tenemos ante las leyes internacionales en nuestro país. El problema es que ninguno de estos gases, ni ninguno de estos ecosistemas es reconocido entre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta el metano. Y entonces hay diferentes estrategias tecnológicas, esto lo pues LiDAR, para hacer la biomasa en diferentes sitios. Siguiente. Gracias. Esto es el mismo, esto ya es la altura LiDAR, lo anterior en la imagen en RGB. Siguiente. Y eso solamente para decirles, si es que en estos ecosistemas amazónicos hay una gran cantidad de carbono que está acumulado en los suelos. Estos son casi 4.000 toneladas por hectárea de carbono acumulado en los suelos, susceptibles de degradación. No les traigo esa diapositiva acá, pero metano debe estar también relacionado con la degradación. Entonces, cuando hay degradación, esta barra, que es el carbono en el suelo, se reduce y la cantidad de metano se emite, indicando que hay unos potenciales importantes para entender mejor cómo utilizar la mitigación en nuestro país, en nuestros ecosistemas, pero hay unos vacíos de conocimiento dramáticos que aún no tenemos y que no somos capaces. Y para finalizar, tenemos la parte de adaptación. Entonces, cuando hablamos de adaptación al cambio climático en nuestro país, vemos cosas como las de ayer. La llovinita que cayó ayer causó unos pequeños inconvenientes y entonces la solución es un viaducto alto para que no haya problema. Y la manera en la cual nosotros pensamos como sociedad adaptarnos al cambio climático es esto. No sé si algunos de ustedes en esta, o sea, los jóvenes aquí no saben qué grabar los desiertos. No. Pero si han escuchado el canal del Dique, el Jarillón de Cali, la Mojana, esto ha sonado. Y estos son inversiones de cientos de miles de millones de pesos. O sea, esto es un porcentaje importante de los recursos de nuestro país que son invertidos a través de la adaptación en infraestructura. Sí, ya, la siguiente. Pero a veces se nos olvida que estos ecosistemas que son capaces de modificar la química en la atmósfera, que son capaces de interactuar con procesos a escalas que uno no se imagina, manejando esos ecosistemas somos capaces de manejar casi la hidrología que abastece a la ciudad de Bogotá y al mismo tiempo mitigar el cambio climático. Entonces, que los procesos de adaptación no son solamente orientados a como enfrentarnos a las malas, a esos problemas que nos trae el clima, sino a prepararnos como sociedad y como ecosistema. Y que hay estrategias que son muy caras, como hacer un viaducto, como hacer un puente, como hacer una represa, como cambiar la matriz energética. Pero hay otras cosas que son tipos de uso de la tierra, beneficios económicos para esos usuarios de la tierra. Sin embargo, la charla finaliza con la siguiente diapositiva, y es que regresamos al cambio climático. ¿Digo? Sí. Y es que, o sea, Colombia es un país de muchas oportunidades, pero al mismo tiempo somos una sociedad que tiene muchas necesidades. Y para finalizar, la siguiente. O sea, vamos a finalizar que muchas de esas oportunidades están en territorios en los cuales hay comunidades que han existido ahí, sino por milenios o por cientos de años. Personas campesinas, comunidades indígenas y diferentes partes de nuestra sociedad que hacen parte de ellos. Y a veces pensamos que esas oportunidades que nosotros les trajimos son beneficios para ellos, cuando en realidad ellos tienen sus beneficios y están sacando de la tierra. Y la pregunta que les quiero dejar aquí es que con todos esos desafíos que tenemos y todos estos problemas que tenemos, ¿qué derecho tenemos nosotros para imponer estas necesidades del cambio climático en estas comunidades que han habitado en esos territorios? Y quería finalizar con esta diapositiva, que es un paisaje del municipio de Cerrito. Esto es un humedal kárstico, es un sitio espectacular. Si alguna vez pueden ir, quieren ver Cóndores, vayan, se lo recomiendo. El municipio de Cerrito solamente entran, hay una plaza, ahí encuentran todo, pero los invito como a que conozcan estos páramos y estas zonas de nuestro país. Y con eso espero haber cumplido el tiempo, no digo que sobra mucho. Más que 15. Bueno, tranquilo, usted quédese ahí. Bueno, entonces, Nicola estaba que se preguntaba desde hacía un rato, entonces por favor,
adelante. Y las personas entonces que están de manera virtual, recuerden que pueden escribir sus preguntas en el chat o también pueden activar su micrófono y simplemente levantan la mano para saber que tenemos un orden. Listo, entonces va Nicola y después voy yo. Sí, muchas gracias por la presentación. Esta pregunta, estos picos de emisiones de metano en un cierto momento Sí, se llama la bomba de metano. ¿están asociados a qué tipo de proceso fisiológico en el sentido de No, por qué pienso y por qué es después? un proceso de transporte, no es la fisiología. El gas se acumula hasta que tiene suficiente presión para ser liberado. Los instrumentos tradicionales miden la difusión, el gas a través de procesos difusivos. Entonces uno coloca cierto tipo de instrumento y solamente usted es capaz de medir si la tasa de emisión es constante a lo largo del tiempo. Estos instrumentos más sofisticados son capaces de medir esas bombas. Hubo una noticia la semana pasada, como la bomba de metano estalló. Y es que, sobre todo, hay unos hidratos en el océano que están casi a temperaturas casi sub-cero. Cuando eso se calienta, esos hidratos de metano liberan el metano y sale como una burbuja. Pero sale como una burbuja del tamaño de este salón. O sea, es una burbuja una cantidad importante de gases. No son detectables por la instrumentación tradicional, a no ser que uno tenga un instrumento como de estas torres de covarianza. En los suelos ocurre lo mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos un pequeño proyecto que es radar penetrante del suelo en un dron para detectar los puntos, los hotspots de emisiones y poder mejorar las estimaciones de las emisiones. Porque cuando esto ocurre en un humedal, que es, no ocurre estocásticamente, entonces usted no sabe, se le pierde el monitoreo, porque si tiene una burbuja muy grande, ya no le sirve poner el instrumento después, ya perdió la estimación. Entonces hay unas incertidumbres grandes en las emisiones totales de metano. Y cuando uno va a ver, existen diferentes satélites y sensores que son capaces más o menos de medir la concentración de metano en la columna de aire de la atmósfera, de la troposfera. Y eso, cuando usted va y mide en los sitios donde hay un montón de medida de metano, usted no encuentra nada. Y va en un sitio que el satélite dice que no hay metano y usted encuentra un montón de emisiones. Hay partes de su mecanismo de transporte y de producción que todavía no los tenemos claros. La principal fuente de metano durante los últimos 5 años ha sido microbiana. ¿Qué quiere decir eso? Que ha sido asociada a los humedales del mundo, principalmente por una interacción con clima y con degradación. Pero cuando usted va a medir, no lo encuentra, a no ser que haya nitrógeno. Entonces, hay unas preguntas ahí en metano que todavía no están claras, y por eso es la resistencia desde la gestión de los gobiernos de incluir metano en los inventarios de gases de efecto invernadero, porque los mecanismos y los patrones no están tan claros. Los mecanismos se conocen, pero cómo eso se traduce en una estimación a lo largo del año es un desafío que se tiene. Entonces, lo que yo digo que no está incluido en los inventarios no es como una crítica hacia nuestras entidades, sino más bien como unos desafíos que tenemos desde la generación de conocimiento para que ellos puedan incorporar esta información en la toma de decisiones. ¿Eso pasa en humedales tropicales o también de latitudes altas? Las principales fuentes de metano son Congo, Uganda, Colombia, Brasil, están ahí a nivel global. Como las estimaciones que uno puede hacer lo que se llama como modelamiento inverso. Entonces son los sitios que salen como los hotspots tropicales. La cosa es que en los boreales hay mucha más tierra, entonces en términos totales son casi iguales, porque la región tropical es como 1/3 de la cantidad de bosques en la región templada. Y eso pues pero nosotros casi que emitimos 3 veces más y al final es casi lo mismo. Entonces hay muchos esfuerzos en este momento para tratar de entender cómo se está transportando ese metano, dónde se está generando, cómo las actividades humanas interactúan con él, porque eso es un mecanismo de gestión adicional sobre el cambio climático. Y obviamente hay los intereses económicos porque abre la puerta a los mercados de carbono. Tenemos una pregunta en el chat. Vámonos con esa primera. Listo, Irina Parra. Estimado conferencista, considerando el contexto del Acuerdo de Escazú, ¿cuáles son los principales retos comunitarios para enfrentar el cambio climático y promover la recuperación de los ecosistemas en Colombia? Además, ¿qué impactos positivos pueden tener las comunidades en estos procesos? Eso es claro. Hay una cosa y es que desde el punto de vista de la naturaleza el cambio climático no es malo ni es bueno.
O sea, organismos se han extinguido en el pasado, el 90% de los organismos de la Tierra se extinguieron en el Pérmico y la Tierra sigue ahí. O sea, hay una parte como de responsabilidad del cambio climático que es porque lo estamos haciendo nosotros y también porque afecta a nuestra sociedad, entonces luchamos contra él. ¿Y cómo afecta a las comunidades? Ahí es donde la gran pregunta, o sea, donde está la gran pregunta, porque la manera en la cual pensamos que estas comunidades son afectadas, no les sirvió, no les dio el trigo, o no les dio el frigo, ¿cierto? Entonces, la solución es tecnifiquemos el frigo. Pero hay otras soluciones que es cambiar de tipo de cultivo, o desarrollar ciertas tecnologías propias del conocimiento de ellos, donde esos cultivos puedan ser eficientes. Pero muchas veces lo que hacen es traer una nueva semilla de ICA, o traen un nuevo tipo de infraestructura, o un nuevo tipo de riego, o traen los invernaderos controlados. O sea que a veces pensamos en esas soluciones como unas soluciones que son a través de inversiones económicas, como inviértale dinero, sabiendo que hay muchas soluciones que salen desde la comunidad. Pero hay una cosa y es que a esas comunidades no se les permite ese tipo de desarrollo porque un préstamo bancario nunca le va a salir para ese tipo de actividad. Entonces hay una parte en la gestión de esa creatividad y esas soluciones naturales de las comunidades que está como un paso adelante de lo que la sociedad le puede ofrecer en términos de apoyo. Y, o sea, el cambio climático es irreversible, nos está pasando, o sea, no hay manera de decir no va a ocurrir. Los glaciares de Colombia mucho van a desaparecer en los próximos años y el Santa Isabel no va a demorar más de 5 o 6 años en desaparecer. ¿Y qué nos toca? O sea, nos toca vivir con eso, como sociedad, como cultura. No, pues, no hay como, o sea, no hay una manera de evitarlo en este momento. Y, o sea, hay que vivir con eso. Y en torno a la recuperación de los ecosistemas del país, o sea, los créditos de carbono ofrecen oportunidades, pero también ofrecen, o sea, tienen una limitación, y es que usted pierde la gobernanza de los territorios. Entonces, o sea, son decisiones que es de cada comunidad que están bien informadas. Afortunadamente ha habido muchos esfuerzos recientemente para que todos esos proyectos de carbono de mitigación tengan presente el reconocimiento de las comunidades y que las comunidades estén completamente informadas de las consecuencias. Y de hecho creo que una actualización a la normatividad vigente hace como un mes y medio, haciendo mucho más estrictos los acuerdos de Cancún para que hayan las salvaguardas necesarias para que se respeten los derechos de las comunidades. Pero pues es plata, y es plata que le llega a las comunidades en una bolsa plástica, una bolsa negra, le entregan 20 millones de pesos y dice ahí tiene. Y después es difícil negociar cuando se tiene, pues cuando los jinetes de los vaqueros del carbono llegan con una avioneta, con una bolsa con plata. Tenemos otra aquí, o usted. Yo quiero hacer la mía. Si te entendí bien, Juan Carlos, mencionabas que los suelos y los bosques en los parques nacionales no entran en la contabilidad. No, si no están siendo afectados, no. Si no están afectados, no. Si no hay, o sea, lo llaman actividad. Si no hay evidencia que la actividad humana produce un cambio, sea positivo o negativo, no entra. Entonces, por ejemplo, páramo no entra en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero porque no hay un buen registro de los cambios de las coberturas de páramo. Entonces, nadie sabe si esos páramos se están recuperando en realidad, o están estables, o están en un mosaico cambiante. Entonces, la subestimación enorme. Claro. Asumimos que son inertes, o sea, que Sí, no intercambian. claro, pero uno no diría como, o sea, como cuando uno lo dice suena como que uno los estuviera criticando, Sí, como, sino que es como que hay unas dificultades técnicas en el mapeo de esas coberturas, porque usted mete una vaca en un páramo, pero sigue siendo páramo. Entonces, ¿cómo hace usted para saber que este páramo tenía 10 vacas y no solamente el oso era lo que se comía, lo que había ahí? Sí. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hacen es simplemente a escala espacial con GIS para decir si hay o no hay, que ahí entra en la contabilidad. No, hay una parte, no solamente con GIS, sino que usted tiene que crear algo que se llama el factor de emisión y el grado de actividad. El grado de actividad es que usted determina qué tanto ha cambiado eso con cualquier metodología. Puede ser sensores remotos, puede ser observaciones locales. La cosa es que debe obedecer a un modelo, al menos subnacional, para que pueda ser utilizado. Y el modelo de tener un mecanismo. O sea, por ejemplo, se botó el CO2. Sí. ¿Por qué? Porque se cortó el árbol y cuando el árbol se cae emite CO2. Está el mecanismo. Si no es la causal. Eso. Porque si no está el mecanismo, no sirve para los recursos. Ok. ¿Es una segunda o? Sí, claro. Gracias. Oli. Gracias, bastante interesante, creo que una visión interesante, en especial lo de la Amazonía. A mí me causó curiosidad
sobre, pues usted mencionaba en una parte que los manglares juegan un papel ahí importante, no sé si pudiera profundizar un poco más en ese tema. Y en relación a eso, otra pregunta que me cerran, también con la COP, que pues bueno, mucha publicidad del tema, pero la verdad, pues, por lo menos de mi parte, no estoy muy enterado de, por ejemplo, a qué se llegó para este tipo de acciones, ¿no? Ya sea en estos ecosistemas del Amazonas o, claro, bueno, el que toque de los Es que soy súper trasnochado. La primera pregunta era... Manglares. Sí. Me gustaría la diapositiva que tiene las barritas de horizontales. Más atrás, más. Al principio, es mucho más. O sea, no, más atrás. Sí, porque será para... Antes de este. Antes. Es. O sea, entonces fíjense, estos son humedales tropicales y estos son manglares. Esto quiere decir que los humedales tropicales tienen la mayor parte del carbono en los suelos y los manglares lo tienen en los suelos y la biomasa. Dame un segundito. Lo obvio, no estoy compartiendo, perdón. Lo que quiere decir es que los manglares tienen mucho carbono y que ese carbono ha sido muy afectado por actividades de disturbio. Tiene muchas potencialidades de ser recuperado. No está, o sea, esto en realidad es como el espejo de conservación, porque si no está degradado, usted no tiene cómo ganarlo. Si un sistema está completamente conservado, usted no tiene espacio para recuperarlo. Va, por ejemplo, bosques secos. O sea, bosques secos tienen un montón de carbono que es recuperable, porque ellos crecen a cierta tasa. Y este tamaño está dado por el área degradada en este momento de bosque seco que puede ser recuperado. Claro, eso tiene unos costos. Entonces, si usted hace restauración activa le cuesta tanto, pasiva le cuesta tanto, manejo le cuesta tanto, y entonces usted mide la inversión con respecto al retorno. Sin contar diversidad, obviamente. Y llegando a la segunda pregunta de la COP, o sea, esta COP es de diversidad. Eso quiere decir, son herramientas de gestión de la diversidad, cosas como el Acuerdo de Escazú. Pero en ese momento está la COP de cambio climático, que si la COP de Cali fue grande, la de cambio climático es como 10 veces más grande, porque obviamente el clima mueve mucho más los países con dinero que la diversidad. Y de la COP se llegaron a acuerdos importantes. Yo creo que el más importante es el reconocimiento de las comunidades indígenas en los beneficios económicos, y uno muy bonito es el reconocimiento del papel de las comunidades afrodescendientes en la conservación de la diversidad. Y uno cree que eso no existe, pero los países ahora quedan con una obligación que dentro de su legislación hay ciertos fondos, y esos fondos pueden ir directamente a esas comunidades que juegan un papel importante en la conservación de la diversidad. Sí, pero estos son acuerdos en los cuales los países desarrollan una legislación posterior. Son obligantes, o sea... Sí, es decir, porque usted entonces firmó el convenio, usted como gobierno se esperaría que ejecute y haga leyes para que eso ocurra. Y ponga plata. Exacto. Pero por ejemplo, Colombia firmó Escazú hace como 7, 8 años y no pasó nada, hace 4 o 5 años. O sea, el no cumplir en realidad no le pasa nada a los países. Entonces es más la voluntad política que un país quiera poner en eso. Tenemos una última pregunta, ¿alcanzamos? Sí, claro. Dice, Caterine, quisiera saber en conclusión y particularmente qué tan significante es sobre el cambio climático la recuperación de los páramos y el papel de los frailejones en esta situación. Sí, o sea, los frailejones casi no cuentan, o sea, a pesar de Ernesto Pérez y todo, el 70% de la biomasa es la raíz del carbón, pues al menos de la biomasa completa, aérea y subterránea, son las raíces del Calamagrostis. O sea, la mayor parte del carbono vivo es del Calamagrostis. Entonces, usted puede tener, o sea, en Ecuador hay páramos sin frailejones y tienen el mismo carbón que un páramo en Colombia. El frailejón no juega un papel particular en la acumulación de carbono ni en la acumulación de agua de los sitios. Eso está grabado. Sí, claro. Pero el pajonal sí es clave. O sea, que el pajonal sea constante, bien desarrollado, con buena productividad de las raíces, y es lo más importante que tiene. Pero entre los páramos están los humedales de páramo, que aunque son mucho más pequeños, son menos del 10% de la cobertura del páramo, almacenan casi el 40% del carbono en el suelo. Entonces no está en la parte viva de las plantas, sino en las plantas enterradas que no se pudren.
lindo, pero no contribuye en eso. Sí. Sí, en No, y además Las cosas sí, es que es un papel importante en la diversidad. En la diversidad, claro. Son una cosa, esas especies, es que ya no son importantes en términos de stock, pero muchas de ellas son importantes en términos de flujos. Entonces, cumple un papel alimentando polinizadores que son capaces de dispersar, moverse y dinamiza otros procesos, pero como tal ellos no interfieren. Bueno, listo, no hay más preguntas, ¿no? Listo, bueno, muchísimas gracias a todos por venir a nuestra segunda sesión virtual del semestre. Creo que ya estamos cogiendo el tiro, más o menos, sí. Creo que ustedes dos van a almorzar, ¿verdad? Sí. Si alguno de ustedes quisiera y tiene el tiempo, pues ahí está la oportunidad de almorzar con nuestra querida Adriana y Juan Carlos. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron de las distintas universidades, de distintos organismos del gobierno. Bienvenidos por favor a nuestros siguientes seminarios. Estén atentos a nuestras invitaciones vía email. Y eso es todo. Feliz resto de días y movilidad. Por acá nos dicen, muchas gracias, ojalá puedas dictar un curso sobre ese tema, Jonathan. Muchas gracias. Pues, listo. Gracias. No, ustedes,